No, muy bien. Estamos de vuelta. Quiero darle la más cordial bienvenida a Marcelo Ferreira, que es un amigo de la casa, que de estos años lo habrán visto en varias oportunidades. Bueno, él acompaña en estas jornadas, que, bueno, él ahora va a presentar sobre aprendizaje automático para salud. Bueno, escuchamos atentamente porque siempre tiene cosas muy interesantes para contarnos. Adelante, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Juan. Siempre es un placer estar acá en estas jornadas para tratar de presentar algo que sirva de algo no solo para los alumnos, sino para todos los que participan de la jornada. Bien. Siguiente, por favor. Bueno, en esta oportunidad pensé que podría estar bueno charlar un poquitito acerca de cómo aplicar todos estos métodos de inteligencia artificial, fundamentalmente de aprendizaje automático, ¿sí? En todo lo que tenga que ver con la salud, con el sector de salud, ¿sí? Voy a hacer un pequeño reconto acerca de parte de la experiencia que yo he venido teniendo, en donde, si bien es una oportunidad enorme el comenzar a aplicar este tipo de herramientas a todo esto, también es un desafío muy grande. La verdad que yo me encontré con ciertos problemas que ni siquiera los había imaginado en un principio. Hace algunos años que comencé a trabajar con estos datos, no necesariamente al principio haciendo un poco de análisis muy simple fueron, no haciendo aprendizaje automático, fundamentalmente porque con el hospital de Trenquelauquen necesitaba mejorar un poco la infraestructura desde el punto de vista de datos, ¿no? de sistemas, ¿sí? Bueno, de a poquito se ha venido mejorando, pero aún así aparecen a veces desafíos realmente interesantes, porque no son solamente desafíos técnicos, son desafíos humanos, muchos de ellos son desafíos humanos, ¿sí? A veces los sistemas están preparados, pero las personas no responden como nosotros nos hubiera encantado, o viceversa, ¿no? Otras veces también hay algunos errores en los sistemas. Así que, bueno, quiero mostrar un poquito algunos ejemplos, algunos consejos acerca de qué hacer como si alguien decide avanzar en esto, que realmente, repito, es una linda oportunidad. Y por último, voy a hacer un pequeño ejemplo de un análisis muy simple, pero que viene al caso justamente porque tiene que ver con el COVID-19 y en donde nos hemos encontrado con algunas sorpresas, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, creo que valía la pena. Bien, siguiente. Bueno, ¿con qué nos encontramos actualmente? Como con la mayoría de las industrias, la cantidad de datos que se está recogiendo es enorme, ¿sí? En particular, en el sector de salud, lo que tiene de bueno es que hay una gran variedad de datos, ¿sí? de tipos de datos, ¿sí? Aparece encima de los datos que normalmente uno espera de una industria, aparecen también ahora todo el tema del Internet de las cosas médicas, ¿sí? Que lo puedo definir como algún tipo de sensor que en tiempo real va tomando datos y los va mandando a la nube o obviamente a algún servidor o a algún lugar, ¿sí? Esto realmente es una realidad, no estoy hablando de futuro. Incluso el año pasado yo estuve visitando la Fundación Argentina de Nanotecnología. Si alguno no la conoce, les recomiendo ir a verla porque realmente es un lujo. Pertenece al Ministerio de Ciencias de Nación.
realmente vale la pena. Hay muchas empresas que se incuban en todo lo que tenga que ver con alta tecnología, fundamentalmente en donde hay algo de nanotecnología. Y ahí, por ejemplo, me encontré con una gente en donde estaba desarrollando una plantilla, ¿sí?, para poner en las zapatillas, en los pies de las personas con diabetes, para poder levantar información. Esa plantilla se comunica directamente con el celular, del celular va a parar a la nube, y ahí se va levantando información en forma online. Hasta los médicos pueden saber qué es lo que pasa y pueden comenzar a trabajar con todo lo que tenga que ver con los esfuerzos que están generando, etcétera. O sea, desde ese tipo de cosas hasta pacientes que están en una camilla hospitalizados y que están levantando datos, hasta directamente sensores que van puestos en los electrocardiogramas, encefalogramas, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que datos hay muchísimos, ¿sí? Tal es así que Deloitte, una consultora muy, muy, muy grande en el mundo, está previendo, esto es una información de hace un tiempo atrás, pero bueno, ya estaba en aquel momento previendo que iba a haber un mercado de unos 158 billones de dólares en el 2022. Creo que ahora las últimas estimaciones ha bajado un poquitito, no demasiado por el tema de la pandemia, pero bueno, de todas maneras sigue siendo un mercado enorme, con lo cual la oportunidad que hay para desarrollar cosas, ¿sí?, es enorme también, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué clases de soluciones uno espera o qué clases de problemas uno puede esperar en el sector de salud? Bien, en principio, una de las cosas que aparece es lo que es lo que quizás estamos más acostumbrados, cada uno de ustedes, o cada uno, yo en particular también, cuando arrancamos a trabajar un poco con datos, nos encontramos con los datos estructurados, son los más simples de manejar, son los, si bien a veces también tiene su complejidad o tiene su vuelta para tratar de ponerlo en marcha y de que todo funcione ok. De todas maneras, esto genera una serie de datos muy grandes que uno puede aprovechar como para poder trabajar. Por ejemplo, qué sé yo, la vez pasada la gente del hospital italiano, el hospital italiano está haciendo un trabajo excepcional en todo esto. Hace varios años que arrancaron, han manejado muy bien la infraestructura y hoy están encima están haciendo unos trabajos extraordinarios, unos proyectos realmente muy, muy, muy buenos, de todo tipo, en lo que tenga que ver con aprendizaje automático, entre otras cosas, ¿sí? Bien, ellos, por ejemplo, hablaban acerca de todo un desarrollo para ver qué es lo que, verdad que es un lindo tema, es un tema interesante y es un tema que tiene realmente una oportunidad incluso de negocio, si estamos hablando de una clínica privada, y de pérdida de oportunidad o de mejora, de optimización del tema de los turnos para cuando estamos hablando de un hospital público, ¿sí? Bien. El otro tema tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los diagnósticos. Hay un código de diagnóstico que se llama CIE-10. CIE-10 es Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿sí? Bien. A veces las bases de datos tienen el código y nada más. Bueno, uno puede comenzar ahí a buscar determinadas enfermedades. Por ejemplo, si en determinado momento, cuando hace un par de años atrás, con el tema de la gripe, la gente de salud nos había pedido si podíamos estimar cómo venía el tema de la gripe. Entonces uno lo único que hace es comenzar a analizar turnos en donde está el diagnóstico final del CIE-10 tiene que ver con la gripe, que no es uno, sino que son varios. Entonces uno puede prever, uno puede comparar con años anteriores, a ver si está adelantando, si no, pueden comenzar a hacer algún tipo de análisis, inclusive con el tema del clima, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, hay bastante para hacer, ¿no? Recientemente se agrega todo el tema de los registros del caso COVID. Esto es bastante interesante porque nos da oportunidad de hacer dos clases de análisis acá. Se puede trabajar con algún tipo de análisis más teórico, ¿sí? Y con otro análisis un poquitito más práctico, ¿no? O sea, podemos hacer algo teórico o algo empírico, ¿no? Yo lo que les voy a mostrar un poquito más adelante es algo empírico, no es algo teórico. Lo de los teóricos utilizan, hay varios grupos trabajando, no es uno solo, hay muchos grupos en Argentina, ¿sí?
utilizan, por ejemplo, diferentes modelos. El modelo, uno de los más populares, es el modelo SIR, ¿sí? Que son 3 ecuaciones diferenciales que cuando uno le pone algún tipo de parámetros, eso puede mostrar la evolución de los infectados, los susceptibles, etcétera, ¿no? SIR significa justamente susceptibles, infectados y recuperados. Okay, bien. O sea, de datos estructurados hay mucho, mucho para hacer. Si uno quiere arrancar con datos estructurados porque se siente cómodo, porque viene con mucha experiencia, creo que hay mucho para hacer. Por otro lado, aparece en el tema de las historias clínicas. Una historia clínica básicamente lo que tiene es un ejemplo, es lo mismo que la historia clínica que existía antes, que era el papelito, la ficha, etcétera, nada más que en forma electrónica, en forma digital, ¿sí? Esta historia clínica tiene de todo un poco, tiene que fue el resumen de las visitas de los médicos, al médico del paciente, los diagnósticos, los estudios, los trabajos de laboratorio, los resultados de laboratorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entre otras cosas, aparece por ahí una descripción en texto libre, ¿sí? Esa descripción en texto libre, en realidad, sí o sí tenemos que comenzar a usar técnicas de lenguaje natural para poder procesarla. Pero bueno, acá se pone la cosa, si bien es más complejo, mucho más interesante, ¿sí? Acá empiezan a aparecer, hay mucha información en estas bases de datos, muchísima información, que uno puede comenzar a explorar y a ver qué es lo que puede uno sacar, ¿sí? Si yo tengo un texto libre, ¿sí? Y al lado tengo un diagnóstico posterior que yo puedo llegar a relacionar, y bueno, entonces hasta podría llegar a ser algún tipo de aprendizaje automático para tratar de relacionar texto libre con ese diagnóstico, ¿no? Estoy hablando texto libre etiquetado, ¿sí? Lo mismo con el tema de las imágenes. Las imágenes se está trabajando mucho, el italiano está trabajando mucho con el tema de imágenes también. El problema de las imágenes es que tienen que estar etiquetadas, ¿sí? O sea, normalmente acá estamos utilizando modelos supervisados, ¿sí? Para trabajar. Con lo cual, tengo que tener la imagen y al costado la etiqueta. ¿A qué pertenece? O sea, ¿cómo lo puedo clasificar? Que inclusive puede tener 2 o 3 clasificaciones, obviamente, la misma imagen, ¿no? Pero quizás eso es lo más complejo. Comienza a aparecer el tema de que no todas las imágenes están etiquetadas, ¿sí? Es más, en particular, en el caso nuestro, por ejemplo, ahí en Trenkelauken, bueno, no están etiquetadas. Tenemos que tomarnos el trabajo, convencer primero a los médicos que nos den una mano y que puedan etiquetar, ¿sí? Nosotros tenemos 70.000 imágenes. No creo que podamos etiquetar 70.000 imágenes, pero bueno, se puede comenzar a hacer algo. Entre otras cosas, una de las cosas que comenzamos a hacer nosotros es comenzar a hacer clustering, ¿sí? Con texto, ¿sí? Con lo cual, eso de alguna manera es una ayuda para el médico que puede etiquetar, ¿sí? O sea, con lo cual, de las 70.000 imágenes, de repente, uno dice, bueno, quizás etiquetando 2.000 grupos, con eso tengo una gran cantidad de datos para poder trabajar. Bien, esto obviamente lo puedo manejar también con algoritmos de reconocimiento de imagen, ¿no? O sea, tanto en radiografías, tomografías, etcétera, ¿sí? Acá, vuelvo a repetir, necesito la etiqueta, sí o sí. Por último, y esto la verdad que es una cosa tremendamente importante, es donde comienza a aparecer un problema de hasta qué punto los problemas no terminan transformándose en una combinación de un problema técnico y un problema humano. No es fácil hacer que los médicos puedan escribir en una tablet, en una computadora, en un celular, escribir el texto de una historia clínica, ¿sí? Es más, los mismos radiólogos muchas veces no quieren escribir, lo que quieren hacer es leer. Entonces, el contar con estos sistemas de transcripción automático de textos, ¿sí? Perdón, de voz a texto, esto realmente ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque no le cambiamos la operatoria a los médicos. Le decimos, seguimos dándole la posibilidad de que puedan hablar. Lo único que hacemos nosotros es, en el momento que está hablando, automáticamente traducirlo a texto. Ahí hay una oportunidad muy linda para trabajar en el tema. Y en el último de los casos, que va a ser que nosotros estamos pensando en implementar esta solución, todavía no lo hemos hecho, es utilizar algún servicio de translate, de estos de transformación de voz a texto. Google tiene uno, en el caso nuestro,
no sería una cuestión demasiado cara, es una cosa completamente afrontable, con lo cual lo podríamos llegar a hacer, ¿sí? Pero bueno, creo que vale la pena no cambiarles la operatoria a los médicos, porque si no se pone muy difícil, ¿no? No es fácil cambiar un sistema a alguien que ya lo viene haciendo de una determinada manera y que nosotros intentamos de alguna manera cambiarlo, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Bueno, acá lo que quise mostrar es más o menos qué es lo que uno espera respecto de un proyecto en general. O sea, estoy tratando de hacer una visión global, una visión lo más global posible para tratar de ver qué es lo que yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Al menos desde mi experiencia. En principio, definir el objetivo, qué es lo que voy a hacer, para mí es una cuestión primordial, es una cuestión clave, ¿sí? Si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, entonces comienzo con un rumbo que voy para un lado y voy para el otro, ¿sí? Es más, es tan importante tener claro el objetivo que uno no debe perderlo cuando empiece a meter, ¿sí? El objetivo yo lo veo de principio, tengo que llegar acá, ¿sí? Pero una vez que yo estoy metido en el problema, resulta que es tan tentador, a veces nos pasa a algunos de nosotros, supongo que a algunos de ustedes también les pasará, que comenzamos a enredarnos con cuestiones técnicas, ¿sí? Y empezamos a buscar los algoritmos y empezamos a buscar de qué manera mejorar y por ahí mejoro 2 o 3 puntitos más, etcétera. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestro objetivo es este otro que está acá, ¿sí? Este otro objetivo. Si yo dijera que esto lo estaría aplicando a una empresa, a un área de negocio, diría, acordate que el objetivo es ganar dinero, ¿sí? Acordate, por favor, que lo que yo haga acá tiene que de alguna manera representar una manera que la empresa lo vea como una ganancia, si no, no van a invertir en tecnologías de este tipo. Bueno, acá es algo similar, quiero hacer una analogía, no quiero decir que vas a ganar dinero, estoy diciendo, vas a mejorar los diagnósticos, vas a permitir que en lugares alejados puedas tener un diagnóstico rápido de un médico electrónico. O sea, creo que hay que delimitar o delinear muy bien el objetivo que uno quiere y no perder de vista el objetivo, ¿sí? Una vez que tengo claro el objetivo, y ese objetivo obviamente lo saqué seguramente, y lo mejor que se puede hacer, con un grupo interdisciplinario, ¿no? Acá aparecen médicos, aparecen gente de sistemas, de tecnología, que me puede decir este dato, olvídate, porque no lo vas a tener, etcétera. ¿Sí? Pero de alguna manera lo mejor es trabajar en un grupo interdisciplinario, ¿sí? Una vez que yo tengo toda esta situación, el objetivo, entonces ahí viene la exploración del problema. Bueno, ahora vamos a tratar de explorar el tema de la solución. ¿Qué formato debería tener la solución? Mi solución es una solución que va a aparecer directamente en una interfase para un usuario final. Si es así, bueno, que el usuario final participe, que por lo menos un representante del usuario final participe, ¿sí? Si la salida de mi sistema, de mi modelo, va a alimentar otro modelo, bueno, especificar exactamente qué es lo que esperamos, ¿sí? Qué es lo que espera la otra interfase, cómo es la interfase, bien detalladamente. Es más, a veces, incluso, a mí me sirvió muchísimo pensar qué pasaría si yo tuviera la solución. Yo estoy tratando de encontrar una solución a un problema que ya determiné. Yo exploré el problema, me di cuenta que era, yo estoy tratando de encontrar esa solución. Buenísimo. Si yo tuviese la solución, imagínense que tuviese la solución ideal, ¿qué cambiaría? ¿Qué procesos cambiarían? ¿Qué cosas agregaría? ¿Qué cosas sacaría? Etcétera, etcétera. Eso también vale la pena, vale la pena hacerlo. Bueno, finalmente, obviamente hay que especificar lo máximo posible esa implementación, ¿sí? Como para que eso quede lo más claro posible. Bien, desde mi experiencia, yo puse acá 80-20 no es que sea exactamente 80%, 20%, pero medio como para hacer hincapié en que la importancia que tiene esta etapa es tremendamente grande, es un 80%, perdón, de todo el éxito de mi proyecto, ¿sí? Y el tiempo que me lleva, y no es tanto, me lleva un 20% del tiempo, ¿sí? Pero tiene un impacto muy grande en el éxito de mi proyecto. Ahora viene la otra etapa, es cuando ya empiezo a trabajar con los datos, ¿sí? Ahora
Resulta que, si bien es cierto que necesito hacer mucho trabajo con los datos y todo, también tengo que tener en cuenta que me va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. Hay partes que son más complicadas que otras, más tediosas que otras, y eso lo tengo que hacer, ¿sí? Yo tengo que, en principio, comenzar a explorarlo los datos. Tengo que tener una visión global, una visión por arriba. ¿Qué es lo que voy a tener acá? ¿En dónde podría llegar a tener problemas? Los datos son realmente lo que yo creía. Si a mí me dieron un diccionario de datos, ese diccionario de datos responde a lo que yo realmente pienso que es. Tengo nulos, tengo outliers, tengo outliers n-dimensional, o sea, tengo que trabajar mucho con los datos, tengo que trabajar muchísimo, tengo que prepararlos, tengo que comenzar a modificar seguramente distribuciones. A veces me voy a encontrar con distribuciones demasiado sesgadas, o incluso hasta a veces me podría llegar a aparecer una distribución en donde de repente aparece un pico al final. Entonces, si yo tengo un pico al final, quizás tendría que empezar a preguntarme si estos no serán datos que en algún punto cortaron. Dijeron, si es mayor de tanto, pongo 100, por ejemplo. Si es mayor de 100, pongo 100. Entonces, por ahí me aparece en 100 un pico enorme. Tengo que empezar a trabajar mucho. Esto me lleva tiempo, mucho tiempo. Tengo que transformar variables categóricas en numéricas si es que yo voy a trabajar con algoritmos que necesitan variables numéricas. Voy a tener que trabajar incluso al revés, si trabajo con variables que van a ser categóricas, de numérica a categórica, etc. Tengo que trabajar muchísimo, ¿sí? Eso me lleva tiempo, pero es fundamental. Hay que darle muchísima importancia a la preparación de datos. No se pongan a trabajar en el modelo sin antes haber trabajado mucho, mucho tiempo en la preparación de los datos, ¿sí? Bien, por último, aparece la parte ya casi final, que la verdad que nos lleva tanto tiempo, que es modelar. Con las herramientas que tenemos hoy, ahora voy a hablar un poquitito acerca de las herramientas, con las herramientas que tenemos hoy disponibles, la parte de modelado no lleva tanto tiempo, ¿sí? Obviamente hay que tunear los modelos, hay que probar varios distintos modelos, hay que probarlos con otros datos, etcétera, etcétera. Pero digamos que no lleva tanto, cada problema tendrá su propio algoritmo que va a funcionar mejor, ¿sí? Hay que tener en cuenta lo siguiente, muchas veces nos encontramos con que más, ¿sí? al modelo, ¿sí? Y cuidado porque un modelo excelente, pero que llega a destiempo, no me sirve para nada. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver ahí quizás un modelo que sea lo suficientemente óptimo como para que me esté dando un resultado muy bueno. Y ahí avanzo. Lo pongo en marcha, lo pongo en producción. Y después me pongo a querer mejorarlo. ¿Sí? Pero por lo menos hice el ciclo completo. Creo que eso es tremendamente importante. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué temas yo me he encontrado trabajando con datos de medicina? Primero, por ejemplo, les voy a hacer una confesión. Me encuentro con alrededor de unas 90.000 historias clínicas, ¿sí? Y el problema es que Trenkelauken tiene alrededor de unas 50.000 personas. Entonces, ¿qué pasó? Acá hay algo que no va, ¿sí? Si bien es cierto que dentro de las historias clínicas puede haber personas ya fallecidas, si puede haber gente, Trenkelauken es de alguna manera un polo de atracción para las ciudades de alrededor, de unos 100 kilómetros alrededor, van todas a parar a Trenkelauken, se pueden ir a atender. De todas maneras, nos pareció que era demasiada la cantidad que se superaba, ¿sí? Con lo cual, no todo el mundo se atiende en el hospital. El hospital de Trenkelauken es un hospital excelente, excelente, ¿sí? Es un hospital municipal, pero bueno, pensamos que quizás había algún otro problema. ¿Y qué empezamos a encontrar? Con que había una persona, que la misma persona tenía 2 o 3 historias clínicas. ¿Y por qué? Y porque en determinado momento, cuando se fue a atender, no tenía la historia clínica y le generaron una nueva. Eso sucede, ¿sí? Al menos sucede en un hospital del tamaño de Trenkelauken. Yo no digo que esto lo tenga un hospital enorme o quizás un hospital con mucha infraestructura ya preparada, pero eso existe. Bien, nos encontramos con ese problema. ¿Cómo se solucionó? Y bueno, en principio hay que empezar a buscar, en algunos casos, tratar de machear nombres, direcciones, para que empezar a ver y tratar de empezar a limpiarlo. Y de aquí en más, ¿sí? Que de aquí en más, le estoy hablando de hace un año por lo menos, ¿sí? Lo que se hizo fue que tratar de descubrir, de implementar un sistema que la historia clínica se crea a partir del escáner del documento.
El escáner del documento uno lee directamente, no tiene posibilidad de error. Lo que pasa es que no siempre las personas tienen el documento en la mano. Entonces, cuando no vienen con el documento en la mano, ¿qué hacen? ¿No lo vas a atender? Y bueno, lo atendés. Lo atendés y lo ingresás a mano. Entonces, por ahí hay un registro que dice si está ingresado a mano o si está ingresado en forma automática. Eso de alguna manera te asegura o te da una probabilidad de veracidad de los datos que estás teniendo. ¿Okay? Pero bueno, tampoco fue fácil. ¿Por qué? Yo no sé si alguno de ustedes trabajó con el código de barras que trae, más que de barras es un código tipo QR que trae el documento. Pero hay problemas, hay diferentes versiones. No sé por qué, pero hay diferentes versiones. En algunos casos da una cosa, en algunos casos da otra. En versiones de diferentes años de los documentos. En cuanto a, por ejemplo, datos como la ñ y cosas por el estilo. Con lo cual, hubo que empezar a poner casos especiales. No fue una cosa simple. ¿Sí? Bien. No importa, la idea en general es, si yo tengo el 95, 99% de los datos bien, bueno, ya está, con eso me conformo. El otro tema es que a veces nos encontramos con que hay dos fuentes de los mismos datos. Quizá una fuente tiene más cosas que la otra, quizás se complementan, quizá hay un solape entre ellos, pero nos encontramos con que nos vamos a ver que está solapado, pero la parte que está solapada no coincide perfectamente. Bien, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? El otro tema es la actualización de los datos. Fundamentalmente la dirección. La dirección es quizás lo que menos actualizado está. Entonces, si uno quiere comenzar a trabajar con datos georreferenciados, y bueno, entonces la dirección pasa a ser un tema muy importante. En el tema de, si uno quiere trabajar con procesamiento del lenguaje natural, y hay una variedad de problemas. El tema de puntuaciones, el tema de errores ortográficos, perdón. Incluso si yo estoy sacando fuentes de otro lado, a veces traigo datos de otro lado, a veces inclusive el formato, ¿no? De qué manera tengo, qué clase de caracteres tengo. ¿Sí? Entonces a veces no siempre trae problemas. Ahora les voy a contar lo que me pasó con el COVID-19. La verdad que tuve algunos problemas y tuve que hacer muchas cosas a mano. Bueno, lo que comentaba anteriormente, el tema del etiquetado de datos es tremendamente importante, tratar de tener los datos etiquetados. Y por último, y esto es quizás muy importante, es el tema de la confidencialidad de los datos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que las historias clínicas, hay una ley atrás que dicen acerca de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Por favor, siempre hay que tener en cuenta el tema de lo que los datos son confidenciales, los datos pertenecen al paciente. ¿Sí? Entonces, cuidado con el uso de los datos esos. ¿Okay? Bien, avanzar, por favor. Bien, yo les doy mi experiencia. Mi experiencia es trabajar con herramientas open source. Ojo, no digo que herramientas que no sean open source no sean buenas. Yo simplemente digo, mi experiencia es esta, es en open source. En principio, bueno, yo trabajo hace muchísimos años en ambientes Unix, en ambientes Linux, ¿sí? No lo cambio por nada. Es decir, para mí, trabajar en Linux es lo mejor. En este momento estoy, en esta charla estoy trabajando a través de un Linux. Dentro del mismo Linux hay muchas herramientas. Yo una vez ya di una charla en la Austral hace unos años atrás, en donde mostraba un poco la importancia de trabajar con el Linux y las herramientas, como AWK, el Shell, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo datos en formato texto, que van a venir muchos datos en formato texto, por ahí los puedo trabajar rápidamente ya a nivel sistema operativo, a nivel Shell. Creo que vale la pena. Me parece que vale la pena. Pero bueno, no necesariamente, ¿no? Independiente de si tengo Linux o si tengo Windows o Apple, Jupyter Notebook como entorno de trabajo en todo lo que tenga que ver con ciencia de datos, con modelos, analytics, etcétera, para mí ha sido muy bueno. No digo que sea la única, hay quizás otras plataformas. A mí, yo trabajé mucho con Jupyter Notebook y para mí hasta el momento ha sido extraordinario. Incluso yo suelo dar clases también de Machine Learning o de redes neuronales, etcétera, y utilizar el ambiente de Jupyter Notebook también ha sido para mí
un hallazgo realmente muy, muy, muy bueno, ¿no? Bueno, en particular, como yo vengo del área de programación, no vengo del área de matemática o del área de biología, ¿sí? Yo elegí Python. Hay otras personas que eligen R. ¿Sí? La gente que viene del área de matemática, la gente que viene del área de biología, están más acostumbrados a trabajar en R. ¿Sí? Yo prefiero Python. Trabajé un poco en R, pero me sentí mucho más cómodo con Python, me da más libertad, se parece más a lo que toda mi vida trabajé, que es con el área de programación. Así que una vez que me pongo en Python, obviamente después tengo una serie de herramientas, ¿no? O paquetes o módulos que yo puedo ir incorporando, y los más usados obviamente son Pandas para todo el manejo de datos, NumPy para hacer cuentas, etcétera, y después, bueno, para dibujar, para hacer gráficos, Matplotlib, y después como herramientas para hacer los modelos directamente, utilizo el scikit-learn, que está realmente muy, muy bueno, y ya un paso un poquitito más poderoso todavía, con mayor libertad que uno tiene, es lo que tiene que ver con TensorFlow, y si uno le agrega la interfaz de Keras, que es un poquito, está encima de TensorFlow, y está fantástico, ¿sí? Y bueno, y por supuesto trabajar con Git o GitHub, o Google Colab, si uno necesita una GPU y no tiene, bueno, Google Colab es un ambiente que es libre, uno puede trabajar. Bien, vuelvo a repetir, esto es mi experiencia, a mí realmente me resultó tremendamente fructífero, ¿sí? Si a alguno le sirve, bárbaro. Adelante, por favor. Bien. Me va quedando poquito tiempo, así que voy a tratar de ir redondeando lo antes posible. Este tema de COVID-19, a mí me pareció que valía la pena hacer un pequeño trabajo sobre esto. Y trabajé todo con datos públicos. Los datos del Ministerio de Salud, los datos de Google por el tema de movilidad y por los datos de INDEC para el tema del censo, para tratar de tener las poblaciones. Okay. El gráfico de la izquierda es los casos confirmados por semana de la provincia de Buenos Aires. Yo me centré en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 130 municipios. ¿Sí? Y el de la derecha lo que muestra es la movilidad. Siempre la movilidad se muestra con respecto a una base. ¿Sí? La base está alrededor de 0. ¿Sí? En este caso es movilidad de workplace o de los lugares de trabajo. ¿Sí? Y me quedo ahí en 0, significa está todo bárbaro. Y fíjense cómo al principio de la pandemia, en la semana, no recuerdo, 7, 8, 9, viene el gran problema de la pandemia y ahí viene la bajada del tema de la movilidad. ¿Sí? O sea, la movilidad en los trabajos. O sea, de alguna manera está diciendo la gente no va a trabajar. ¿Okay? Siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que hice acá? Bien, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Hay algún tipo de relación entre la cantidad de incidentes y la movilidad? La cantidad de incidentes significa la cantidad de casos de contagio, la cantidad de contagiados. ¿Hay algún tipo de relación? ¿Por qué? Esto es importante porque a mí me están diciendo, che, no te muevas de tu casa, pero a ver si todavía no tiene relación. Y entonces me quedo en mi casa de gusto. Segundo, el tamaño de la población tendrá algo que ver. Tercero, supongamos, ¿se puede predecir a largo plazo? Bien, siguiente, por favor. ¿Sí? ¿Qué clases de datos trabajé? Bueno, son los datos que les estuve contando. Los datos abiertos de la provincia de Buenos Aires, los datos de Google y del INDEC. ¿Sí? ¿Y qué condiciones? Bien, yo lo que hice fue comenzar a trabajar en datos semanales. ¿Sí? Tomé 5 semanas, la media de workplace, de la movilidad, ¿sí? Y trataba de correlacionarlo con la semana siguiente. ¿Okay? Esto lo hice a partir de la semana 27. ¿Por qué? Y porque ahí tengo mayor cantidad de datos. ¿Okay? Bien, y después lo que comencé a trabajar fue con el logaritmo de la población. Me empecé a dar cuenta que la población tenía algo que ver, ¿sí? Con lo cual, en vez de utilizar la población en sí, utilicé el logaritmo de la población, ¿sí? de la cantidad de habitantes. Siguiente, por favor. Acá yo voy a ver un gráfico en donde me muestra la siguiente información. Fíjense, yo acá grafiqué con el tamaño del punto pasa a ser el tamaño de la ciudad.
Por ejemplo, el de más allá arriba es La Matanza, que tiene alrededor de 2,5 millones de personas. Bahía Blanca tiene alrededor de 300.000 personas. Trenquelauquen tiene alrededor de 50.000 personas. Fíjense que hay un punto de 11.5 del logaritmo. Eso es alrededor de 100.000 personas, más o menos. 100.000 personas para arriba, parece que hay una fuerte correlación, ¿sí?, entre la movilidad y el tema del trabajo. Y una correlación positiva. Si vos tenés más movilidad, vas a tener mayor cantidad de casos. En el cambio, si yo me voy en poblaciones más chicas, de 100.000 para abajo, resulta que me encuentro con que no hay mucha correlación. O sea, que está bárbaro el tema de la movilidad, al menos, eso es lo que dicen los datos, ¿sí? Pero para poblaciones grandes, para poblaciones chicas como Trenquelauquen, no sé hasta qué punto funciona, ¿sí? Siguiente, por favor. La siguiente cosa que yo me encontré es que, en realidad, esto funcionaba bárbaro hasta la semana 32. A partir de la semana 33, resulta que la correlación en las ciudades grandes se invierte. Es medio como que alguien dice, che, cuanto más te moves, parece que hubiera menor cantidad de casos. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Eso sucede siempre con las poblaciones grandes. Las poblaciones chicas siempre quedan igual. No hay mucha diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y bueno, no sé qué está pasando. Siguiente, por favor. El último punto. ¿Puedo armar un modelo que pueda predecir? Sí, fíjense, abajo tengo la predicción y al costado tengo la realidad. Fíjense, esto es un modelo, en realidad es un modelo de regresión lineal para poblaciones de más de 100.000 habitantes. Fíjense la correlación, fíjense que lo bien que anda el modelo. Tengo 5 semanas y trato de predecir la semana siguiente. Y así, en las últimas, bueno, en el caso del test set, que sería el de la derecha, a la izquierda tengo el training set, en las últimas 4 semanas. Fíjense lo bien que anda, ¿sí? O sea, realmente es posible predecir. Siguiente, por favor, porque ya voy terminando. Bien, ¿qué es lo que saco de todo esto? ¿Qué es lo que estoy sacando? Bueno, en realidad es más o menos lo que le conté, pero fundamentalmente acá es donde se necesita sí o sí el trabajo interdisciplinario. Yo no tengo el conocimiento necesario para poder entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Se pueden hacer más cosas? Por supuesto que se pueden hacer más cosas, pero yo no sabría cómo hacerlo. Necesito sí o sí de médicos, probablemente médicos sanitaristas que estén trabajando con todo esto y que estén acostumbrados a ver esta clase de datos. Bien, esto era simplemente un ejemplo para que vean qué es lo que se puede hacer. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Marcelo. Excelente presentación. Bueno, aquí tenemos un grupo. Tenemos un conjunto de preguntas aquí que las va a comentar Hernán Merlino. Bien, gracias Juan. Marcelo, felicitaciones por la exposición, muy clara, muy dinámica. Muchas gracias. Ya te conocemos como siempre, impecable. Bueno, hay algunas preguntas, las fui agrupando. Creo que una ya que se repetía, la contestaste hacia el final de la presentación, pero si querés te lo vuelvo a hacer para que quede claro. La privacidad de los datos, si existe alguna ley, reglamentación, norma. Sí, por supuesto que sí. Bien. No recuerdo cuál es exactamente. No importa, la ley, pero existe y está normado, por supuesto. Exactamente. Bárbaro. Después, hacen una pregunta con respecto si las historias clínicas de los pacientes pueden ser vistas por ellos mismos, por los mismos pacientes. Si me preguntás cuál es la norma, no lo tengo claro. Si me preguntás qué es lo que se estila normalmente, sí, lo pueden ver. Lo que pasa es que es muy raro que alguien quiera ver su historia clínica, pero sí lo pueden ver. Perfecto. Después... Perdón, quiero aclarar algo. ¿Sí? El acceder a la historia clínica se accede dentro de la red, de la intranet del hospital, ¿no? Uno no se puede ver desde afuera. Exacto. Bien. Después, sobre los modelos que desarrollaste, si tuviste en cuenta los recuperados.
la gente que se fue recuperando de alguna forma? Sí, sí, por supuesto. Yo lo que tomé, si ustedes miran los datos del ministerio, se van a dar cuenta que el confirmado es el confirmado realmente, independiente de si después se recupera o no. O sea, lo que yo estoy midiendo es los que confirmaron, los que hubo un test o, cuidado porque últimamente, los últimos, yo no recuerdo si 20 días más o menos, un contacto estrecho, no se le hace test, pero se asume que la persona está confirmado y pasa a ser un confirmado también. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, son los datos que tiene el Ministerio de Salud. Muy bien. Después nos preguntan si el modelo de correlación es específicamente con la gente contagiada, contra los contagios. Perfecto. Claro, exactamente, exactamente. Bien, y después acá hay una pregunta más que al parecer es interesante. Hay un estándar que no conozco, te le voy a leer las letras tal cuales son. Bueno, primero, si hay en los sistemas de salud en Argentina, ¿cuál es el sistema que más se usa, el más común? Y después preguntan, en la misma pregunta, si está difundido los estándares como FH y R dentro de la salud, que no sé lo que referencia. Ok. Sí, sí. HL7 son normas de comunicación de datos y son estándares, ¿sí? En donde hay sistemas que lo cumplen y hay sistemas que no lo cumplen, obviamente. Quien trabajó mucho sobre este tema es el Hospital Italiano. Si ustedes quieren tener referencias, yo los refiero fuertemente a la gente del Hospital Italiano. Ha hecho un trabajo enorme con todo esto y hace unos años atrás alguien del Hospital Italiano estuvo dando una charla ahí en el Congreso del Austral. Y explicó un poco sobre este tema y sobre que estaban en ese momento tratando de verificar que todo estaba ok con los entes, y la verdad que sí, pero sí, existen esos estándares, son muy comunes en el área de salud, no todos los sistemas lo cumplen, ¿sí? La cantidad de sistemas que hay mucha cantidad de sistemas dando vueltas, son muchos distintos. El Ministerio de Salud está tratando de poner algunos de los sistemas. Lo que pasa es que no es fácil cambiar un sistema, ¿no? Cuando un hospital está trabajando con un sistema, para cambiarlo por otro, la verdad que no es una cosa simple, ¿sí? Hay muchas historias clínicas, el sistema tiene que seguir funcionando y es un desafío muy, muy, muy grande hacer ese cambio. Muy bien. Después lo que nos preguntan es si se estila, si se puede compartir información de historias clínicas entre distintos hospitales, ¿no? Porque lo que agrega la persona que lo pregunta, esto quizás mejoraría las predicciones o los modelos de Machine Learning que se aplicarían. No necesariamente, o sea, hay un sistema nacional que se llama CISA, en donde uno ingresa información al sistema CISA, eso va a parar a Nación directamente, todos los hospitales de todo el país deben ingresar en CISA esa información, con lo cual la Nación tiene, de alguna manera, un subset muy pequeñito de los datos de todos los hospitales del país. Ahora, en general, si, por ejemplo, el hospital de Trenquelauquen ha intercambiado información con otros hospitales, no es mi experiencia, así que no lo sé. No estoy seguro que lo estén haciendo, pero bueno, no es mi experiencia. Bien. Y después, alguna otra pregunta es, bueno, si conoces algún algoritmo o alguna aplicación donde se puedan anonimizar, o sea, ser anónimos, ahí está, los datos de una base de datos. Mira, he leído algunos papers, ahí dando vuelta algo, si uno busca ahí, es más, hace un mes y pico atrás leí algo al respecto también. Tampoco he experimentado demasiado sobre el tema, porque el problema está fundamentalmente en que a veces, o sea, por más que vos no publiques el número de documento, el número de historia clínica, lo que sea, en algún hospital en particular, cuando hay enfermedades que son muy poco frecuentes, el solo hecho de poner determinados campos automáticamente te dirigen hacia una determinada historia clínica, hacia un determinado paciente. Con lo cual, no es fácil anonimizar. Bárbaro. Y
Si hay algún análisis o estás pensando hacer algún análisis sobre recontagios. No lo pensé, no es recontagio, querés decir, una persona que estaba contagiada. Contagiada se curó y entiendo y se volvería No. a contagiar. Me imagino que hay muy pocos casos, no hay muchos casos de esto, con lo cual no sé si se va a poder hacer, o sea, no conozco. No es el caso nuestro en Trenquelauquen, por ejemplo, también no tenemos mucha cantidad de contagiados tampoco, tendremos alrededor de 400 contagiados, pero no es el caso nuestro, no siquiera tenemos un solo caso, en 400 ni siquiera un solo caso. Bárbaro. Bueno, en términos generales esos serían todas las respuestas y después lo que sí se fueron agregando es felicitaciones por el trabajo que realizaste, lo excelente de la presentación y particularmente ese saludo viene dado por los ingenieros biomédicos, que son muchos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Perfecto. 19 preguntas, ¿no? Ha sido un récord. Es la mayor cantidad de preguntas que hemos tenido para alguna sesión hasta el momento. Así que, Marcelo, bueno, te felicito, muy clara y muy interesante tu presentación. Muchísimas gracias, Juan. Para nosotros. Bien, Bueno, un placer verte y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, muchas gracias a todos. Excelente la organización, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos 11 minutos más, entonces, de descanso para la siguiente presentación. Es una presentación de Mercado Libre. Bueno, hay dos, y con estas dos que vienen terminamos por el día de hoy. Bueno, muchas gracias y hacemos entonces el intervalo.